la palabra de Dios en Marcos capítulo 4. Marcos 4. Marcos 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Sí. Marcos 4 habla acerca de la parábola del sembrador. No sé cuántos han escuchado esta parábola, este relato que Jesús contó, y fue de una manera práctica que Jesús lo hace para nosotros poder entender el mensaje que Él está dando a nuestra vida. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Marcos 4 dice de esta manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6: pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Verso 7: otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos sabiduría, te pedimos de tu entendimiento, te pedimos de tu gracia, que en esta tarde podamos disfrutar de este tiempo, de tu palabra, de esta enseñanza. Que en esta tarde, Padre, tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, nos enseñe de una manera tan maravillosa y tan especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Creo que todos tuvimos un día hermoso. Hoy estamos cerrando con todo, estamos cerrando con la bendición de Dios. Y quiero agradecerte por haber tomado el tiempo de venir a la casa de Dios. Esta parábola que acabamos de leer, una enseñanza que Jesús relató para nuestra vida, nos habla acerca del cuidado que cada uno de nosotros debemos de tener. Dice la Escritura, más adelante Jesús explica esta parábola porque sus discípulos se acercaron y le pidieron que les hablara un poquito más a profundidad, ¿no? ¿Qué era lo que significaba lo que él acababa de decir? Entonces Jesús se tomó el tiempo y con una gran paciencia empezó a enseñarle a sus discípulos. Y en esta parábola del sembrador, yo sé que estamos aquí en nuestra comunidad, en una temporada donde muchos están trabajando, donde muchos están preparando un terreno para poder sembrar. Hace ratos veíamos que estábamos viendo que el tiempo estaba amenazante, como que se aproximan las primeras lluvias. Y un sembrador de aquí de la iglesia, que está muy apegado al campo desde el año pasado, me decía: ya va a llover, ya voy a sembrar. No, ya va a llover, ya voy a sembrar. Y yo creo que ya estaba más en su siembra que en el culto, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el sembrador salió a sembrar. El sembrador representa a Jesucristo, pero también puede representar la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos? Amén. Así como representa en el tiempo que Jesús vino y sembró
corporalmente o físicamente que Él estuvo en esta tierra, sembró la palabra, sembró la semilla de la palabra de Dios, no solamente en cuanto a conocimiento, sino con poder, con milagros, de mucha forma, con su misma vida. Él empezó a depositar semillas en cada persona. Entonces, ese sembrador representa a Jesús. Pero hoy, que nosotros estamos en esta tierra y tenemos la bendición de que en el momento que aceptamos a Jesús, le recibimos con todo nuestro corazón. La palabra dice que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? Si le has entregado tu vida a Cristo, es seguro que el Espíritu Santo está morando dentro de ti. Por lo tanto, te vuelves un sembrador de la palabra, un sembrador que no solamente lo hace compartiendo con los demás las buenas noticias, no solamente compartiendo el Evangelio en palabras, sino también en nuestras acciones, en nuestra conducta. Sembramos la vida de Dios en muchas personas. ¿Y qué hacemos? Yo creo, en esta noche podemos retomar esto, que un sembrador, una persona que se dedica al campo, desde el mes de enero o diciembre aún, empieza a buscar el terreno donde poder sembrar. O sea, un sembrador que conoce y sabe lo que quiere y conoce del campo, conoce el terreno, no va a sembrar en cualquier lugar. Tal vez en lo personal no tengo un gran conocimiento del campo, pero más o menos podemos ver la buena tierra, ¿no? Más o menos podemos ver en un lugar, si pasamos por este lado del camino a Matías Romero, lo que es el camino de Santa María Petapa, encontramos que la mayoría trabajan donde hay árboles, donde se ve la parte más verdosa y donde está el cerro, donde está el zacate, el pasto nada más, eso lo dejan. ¿Por qué? Porque ahí no va a producir. O sea, todo sembrador está buscando donde pueda realmente tener una gran cosecha. Entonces, en la vida de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, como el sembrador, que la palabra de Dios nos habla, empezó a regar la semilla, pero al regarla, él empezó a probar diferentes terrenos. ¿Y cómo producía? Empezó a darnos una lección de cómo en la vida de Dios, muchas veces que la palabra es sembrada, nosotros pudiendo ser buena tierra, a veces descuidamos la semilla que ha sido sembrada en nosotros. ¿De qué manera? Un sembrador, una vez empieza a limpiar, empieza a trabajar, empieza a tirar el monte, la mayoría ya terminaron de limpiar. El terreno se está secando. Ahora viene el tiempo de poder quemar el desmonte que hicieron, ¿no? Viene el tiempo de quemar, pero de allí a que la primera lluvia pueda caer en esa tierra, mojar esa tierra para que se pueda sembrar, ¿no? Y de esa manera empezar las semillitas que se siembra puedan brotar con una prontitud, y ya el sembrador sabe el tiempo de lluvia, ya el sembrador sabe el tiempo que tiene que estar ahí pendiente de su siembra. Nosotros hemos sido llamados a sembrar la palabra. Y yo creo, vuelvo a repetir esto, que cada sembrador, nadie siembra nada más por sembrar. Todos están esperando cuidar el trabajo que están realizando. Si nosotros como hijos de Dios, que hemos recibido la palabra y hoy estamos ya produciendo frutos en la vida de Dios, al momento de salir y sembrar la semilla, tenemos que aprender a cuidar lo que nosotros estamos sembrando. Yo te quiero motivar en esta noche que esta palabra que has recibido, esta buena noticia que has recibido, la puedas sembrar en la vida de una persona más. Que podamos buscar un lugar, un terreno, buscamos un amigo, un hermano, un familiar, y poder sembrar en esa persona la palabra, la semilla, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que estar pendientes que produzca.
¿Por qué? En esta parábola dice la Escritura que una parte, al sembrar, en el verso 4, aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Cuántos saben que hay muchas plagas para un sembrador? Que hay muchas plagas para un sembrador. ¿Y qué hace el sembrador? Busca que su trabajo no sea en vano. Busca que su tiempo que está invirtiendo no sea en vano. Lo que él quiere es levantar frutos. Entonces, en nuestra vida tenemos que aprender a llevar la semilla, pero saber dónde poder sembrarla. Si una persona recibe la palabra y dice la Escritura, esa semilla cae junto al camino, las aves del cielo van a venir y se los van a comer. Más adelante se explica esta parábola. Vamos a buscar la interpretación. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. En Mateo su capítulo 13 aparece la misma parábola, pero ahora unos versículos adelante Jesús explica lo que trató de decir o lo que él quiso decir o enseñar en esta parábola. Jesús dice en el verso 18 del capítulo 13 de Mateo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? ¿Lo tenemos? Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado ¿dónde? Junto al camino. El enemigo siempre va a buscar arrebatar la palabra que nosotros estamos sembrando. Ahora, para alguien nuevo, para alguien que apenas está recibiendo la palabra de Dios por primera vez, porque es la primera vez que le compartes la palabra, esa semilla representa el evangelio. Esa semilla representa la vida de Dios que puede ser depositada en una persona y puede llegar a producir vida. Pero para nosotros que ya estamos caminando, también la palabra de Dios que nosotros recibimos, para nosotros ya son promesas de Dios que tenemos que cuidarlas. Promesas de Dios para nuestra vida, promesas de Dios para nuestra familia, promesas de Dios para nuestros hijos, que tenemos que aprender a no dejar que esa semilla caiga junto al camino, porque las aves del cielo van a venir. ¿Y qué representan esas aves? Dice la palabra que el malo viene y arrebata lo que fue sembrado. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios aquí? Amén. Tenemos promesas de Dios de la vida eterna. Tenemos promesas de Dios de vida abundante aquí en lo terrenal. Mientras nosotros vivimos, tenemos dos tipos de promesas. La vida eterna, que es después, la mayoría lo entendemos así, que es después de la muerte, ¿no? Después que partamos de esta tierra, pasaremos una eternidad con Dios. Pero no solamente esa es la promesa de Dios para nosotros. La promesa que Dios también tiene es aquí en la tierra. Y en la Biblia nos explica cuando Jesús, uno de sus discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús: ¿qué promesa o qué bendición recibiremos nosotros que hemos dejado, padre, hermanos, que hemos dejado familiares, que hemos dejado nuestras propiedades por seguirte? ¿Saben lo que respondió Jesús? Ustedes recibirán 100 veces más en esta vida y en la venidera. O sea, 100 veces más en esta vida y en la venidera. Entonces todos tenemos promesas de Dios. Esas promesas que caen, esas semillas que son sembradas a diario, la palabra nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día, cada despertar, hay una promesa de Dios, hay una semilla de Dios
para nosotros. Hay una palabra del cielo, hay una revelación de Dios para nuestra vida. Para ello tenemos que cuidarla, que el enemigo no venga y la arrebate. ¿Cómo Satanás puede arrebatar? ¿Cómo el enemigo puede arrebatar las promesas de Dios para nosotros? Un día tan maravilloso que Dios nos regala. El salmista escribe y dice: este es el día que hizo el Señor. Por tanto me alegraré, me gozaré, me deleitaré en él. O sea, el salmista dice cuando amanece: este es el día maravilloso que Dios me regaló. Y no sé si mañana yo viva, pero hoy lo voy a disfrutar. Hoy la voy a pasar bien. Hoy es un día de felicidad para mí. Y cuando amanecemos con esa actitud, ahí está el malo. Ahí está el pájaro tratando de decir: voy a ver si es verdad que se va a cumplir la promesa. Y de un momento a otro todo cambia. Se presentan situaciones que a veces nosotros no sabemos cómo controlar nuestras emociones, no sabemos cómo controlar nuestro temperamento, no sabemos cómo controlar nuestra vida. Amanecimos tan alegre y de un momento a otro nuestro humor cambia. ¿Y qué decimos? La situación que pasé en la mañana, empezando el día, me echó a perder todo. Y aquella promesa que estaba de Dios para ti, aquel momento que Dios tenía preparado, lo botamos ¿a dónde? A la basura. Y vivimos un día lleno de amargura, un día más de infelicidad. Ahí estamos molestos por toda la situación que se nos presenta, aún con la persona que a veces no tiene nada que ver con lo que nos hizo enojar, pero nos desquitamos con todo el mundo. Y estamos perdiendo las promesas de Dios. Estamos dejando ir la palabra de Dios. Dice: el malo está buscando arrebatar la semilla. Cuando cae, ¿dónde? Junto al camino. Ahora, ¿cuántos de aquí somos buena tierra? ¿Cuántos de aquí somos de esa tierra negra, de esos abonos buenos, ¿no? Que siembras algo y seguro que va a brotar. ¿Cuántos dicen amén? Puedo decir: la promesa de Dios en mí va a cobrar vida. Yo soy buena tierra. Esa tierra que va a producir al 100%. Esa tierra que va a dar fruto, esa tierra que va a tomar la semilla. Y si esa semilla en algún momento cayó allá junto al camino, yo por valorar las promesas de Dios y por no dejar caer a tierra en ninguna de esas promesas, no la voy a dejar tirado allí. Yo voy a ir, la voy a recoger y la voy a plantar. Amén. Voy a plantar esa promesa. Alguien tal vez dejó la promesa que Dios le está dando ahí junto al camino. Esa yo la tomo y lo siembro en mi tierra. Y sabes, eso va a producir bendición en nuestra vida. En la Biblia hay un relato cuando en un tiempo de hambre que llegó, estando el profeta Eliseo, ¿no? Que dice que fue sitiada la ciudad y empezó a haber tanta hambre. Y el profeta de Dios le llegó una palabra directa, una revelación directa del Padre. Y le dijo: mira, todo este tiempo de hambre se termina. Todo este tiempo de escasez se termina. No importa cuánto tiempo pueda haber pasado, no importa cuánta escasez hoy pueda haber, pero así dice el Señor, que mañana la situación cambia. Mañana toda hambruna que hay en el país se termina y viene un tiempo de gran abundancia. Dice que había un hombre, la Biblia lo describe como el hombre sobre el cual la mano del rey descansaba. Era un hombre muy importante y para él era esa promesa de decir: la situación va a cambiar. Dice la Escritura que este hombre dijo: es imposible que la situación cambie de la noche a la mañana. Al menos que Dios abriera los cielos podría pasar eso. Dice que el profeta le dijo: por cuanto dudaste, vas a ver las bendiciones, pero no lo vas a disfrutar. Con tus ojos simplemente vas a ver, y cuando salga la multitud te va a atropellar y ahí vas a morir. Y tal como el profeta le dijo, así pasó.
¿Y sabes quién aprovechó la promesa de Dios? ¿Sabes quién tomó esa palabra que Dios le había dado al profeta? Dice la escritura que habían unos leprosos fuera de la ciudad. Habían unos hombres que habían sido desahuciados, que estaban allá afuera, que no podían acercarse. Ellos escucharon, alguien tal vez les dijo así, Dios dio una promesa. Ellos corrieron a donde estaba el pueblo enemigo y se dieron cuenta que Dios había confundido al enemigo y se habían matado entre sí y habían dejado todas sus riquezas. Aquellos hombres fueron los primeros en llegar y ver la abundancia. Y el que estaba al frente, aquel hombre sobre el cual la mano del rey descansaba, no pudo ver las promesas, porque dice que cuando los leprosos llegaron a avisarle al rey, la multitud salió, y aquel hombre donde venía ahí lentamente como dudando, la multitud dice que lo tiró al piso, lo mataron allí. No, o sea, escuchó el momento de la bendición, pero no lo pudo disfrutar. Entonces nosotros tenemos que aprovechar la promesa de Dios, las palabras de Dios, cada promesa que Dios suelta, cada promesa que Dios da, tú dices, amén, lo tomo, lo arrebato. Y no voy a dejar que nadie más se lleve lo que me pertenece. ¿Cuántos saben el texto? ¿Cuántos se saben el texto que dice? El reino de los cielos sufre violencia. Y los valientes, en otra versión dice, los violentos son quienes lo arrebatan. Los que no se detienen, dicen, esta palabra iba para el hermano, pero veo como que no lo quiere. Lo tomo, es para mí, para mi familia. Esa semilla que alguien descuidó ahí junto al camino, yo lo levanto y lo voy a sembrar y va a producir vida en mí. Sigue diciendo la parábola. Explicación de la parábola dice, el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta ¿qué? Duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropieza. ¿Cuánto nos hemos tropezado hablando físicamente alguna vez? Alguien no solamente ha tropezado, ha caído, ¿no? De repente vamos y, como dice, perdemos el piso, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Aquel que fue sembrado en pedregales. Hay un terreno duro que alguien siembra las promesas de Dios. Pero aquel que su corazón dice, es que se me hace difícil creer lo que Dios puede hacer en mi familia. Y empiezas a ver la realidad, pero no la verdad de lo que Dios está diciendo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Pero hay personas que dicen que su corazón lo endurecen. La palabra es sembrada. El sembrador nos da la promesa para todos. Pero hay algunos que reciben la palabra y lo dejan depositado allí. Y nace por un rato, crece, te motivas, no sé, te emociona y dices, no, ahora sí voy a seguir. Pero cuando vienen las luchas, ¿a cuánto nos gustan las pruebas? A nadie, no. ¿Por qué? Porque ahí es donde las pruebas nos hacen tropezar. Es donde las pruebas dicen, no voy a poder. No, yo pensé que el caminar con Dios era más fácil. No, me lo prometieron muy bonito, que mira, buscas a Dios, no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, pero ahora parece que se está complicando más la situación en mi casa, en mi familia. Y de repente alguien tropieza, ya no quiero seguir. Tengo las promesas de Dios, sé y entiendo todo lo que Dios dijo, pero no es fácil. Y se empieza a desanimar. Empieza a hacer que esa semilla que fue sembrada, nació, pero dice, no tuvo profundidad. La vida de Dios y las promesas de Dios necesitamos sembrarlas siempre en la mejor tierra. Si hay alguna piedra ahí en nuestra vida, antes de sembrar la semilla tenemos que arrancar esa piedra. Tenemos que meter la barreta ahí y remover esa piedra. A veces cuando hay una piedra que es demasiado duro, ¿qué hacemos? Ya vamos cavando un hoyo y nos encontramos con una piedra que no lo podemos arrancar. ¿Qué hacemos? ¿Le echamos?
le echamos agua. Te voy a echar agua hoy y mañana a ver si no te sales de allí, ¿no? Y al siguiente día, ahí estamos hasta arrancar la piedra para poder sembrar una planta. Yo sé que allá por donde está nuestra hermana Minerva, no sé cuántos costales de abono de esos negros fue a traer para sembrar sus plantas, ¿no? Porque es una tierra roja, pero ella no se conforma. No, pues aquí lo voy a sembrar. No, va a ir a traer su abono, va a plantar hasta que vea florecer lo que ella está plantando. Y si había una piedra allí, tuvo que ir a traer al hermano Saín para poder arráncame esta piedra porque yo voy a sembrar aquí mis flores. No, aquí voy a sembrar mis plantas. Y eso es la determinación que Dios busca en nuestra vida. El que podamos nosotros decir, no importa que haya una pequeña piedra, no importa que en mi corazón es un poco duro, pero yo voy a tomar las promesas de Dios y no voy a tropezar, no voy a perder la bendición que Dios me está dando. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento, que dice la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de ¿qué? De la palabra, por causa de las promesas que Dios te dio. El enemigo, si tienes una promesa de parte de Dios, te va a estar persiguiendo. O sea, alguien dice que nosotros nos volvemos enemigo de Satanás. Cuando nosotros tenemos la promesa de Dios, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios para nuestra vida, el enemigo te va a ver como un enemigo. Satanás te va a ver como un enemigo y te va a decir, voy a cuidarlo. No voy a permitir que la promesa de Dios se cumpla en él. No voy a permitir que la promesa de Dios se cumpla en sus hijos. Voy a estorbarlo hasta llevarlo a un desánimo. Nosotros tenemos que aprender a cuidar cada palabra que Dios nos ha dado. Siguiente verso, el 22. El que fue sembrado entre espinos. ¿Alguien ha sembrado alguna semilla entre espinos en el monte? Yo creo que no, ¿verdad? Sería demasiado flojo decir, bueno, aquí mismo voy a sembrar, ahí con la estaca nada más un hoyo y ya siémbralo, si nace bien y si no, pues ni modos. No, todos preparamos el terreno y más si es una hierba que sabemos que puede, allá en el rancho sembramos unas naranjas y yo me daba cuenta, hermano, que hicimos un cuadro, bueno, nos pidieron hacer un cuadro de 40 centímetros, pero nacían unos bejucos y pareciera que a propósito se iban y se agarraban de la naranja. Y yo, o sea, la verdad sí me enojaba mucho, ¿no? Agarraba el machetito y lo iba cortando, pero agarraban el tallo de la naranjita y le daban vueltas y vueltas y le encontrabas como 5 vueltas allí. No dejaban crecer la planta. Y yo platicaba con ellos. Dice, bueno, ¿y por qué no naces otro lado? O sea, ¿por qué vas a nacer aquí donde están mis plantas? ¿No? Y nosotros tenemos que muchas veces platicar cuando recibimos una promesa. Dice, bueno, Satanás, ¿qué vienes a hacer aquí a estorbar en mi vida? ¿No? Hay tantos lugares allá, ve a los lugares desiertos, allá te pertenece. Deja de estar molestando a mi familia. Deja de estar molestando. ¿Qué dice la palabra? El que cae entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, presta atención a esto. No dice las riquezas, dice el afán de las riquezas. O sea, mucha gente ni siquiera alcanza las riquezas, sino el afán. El afanarse por querer alcanzar algo, al no lograrlo. Entonces, no es que hoy en esta tarde muchos no vinieron a la reunión. ¿Sabes por qué? Por un pequeño trabajo que se afanaron. Por un trabajo que era no, es que no lo puedo dejar, es que es importante que yo lo termine hoy. Alguien que estaba desde la mañana, hoy sí voy a ir, pero en la tarde le llegó un pequeño, oye, mira, te voy a dar un poquito más, pero necesito que,
bueno, pues ni modo, puedo dejar la iglesia, puedo dejar la reunión pendiente, pero sabes, estás apagando la vida de Dios en ti. El afán te está ganando. El afán va apagando esa semilla y es un pequeño bejuco que se va enrollando en tu vida espiritual, que si lo dejas va a impedir tu crecimiento. Muchos se conforman con lo poco que reciben de la palabra, cuando nuestra vida, cada día, tenemos que alimentarnos de la palabra. ¿Cuánto tiempo tenemos hoy miércoles? Muchos son 2 horas, hora y media. Es lo mucho que podamos, pero ¿qué es el afán que nos lleva a no venir? O a veces la pereza que nos impide poder lograr recibir las promesas de Dios. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, mucha gente no deja de congregarse, o sea, asiste cada 15 días, cada 20 días, pero ¿sabes lo que pasa? Esa persona no crece. Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios que desea vernos crecer y poder dar frutos. Y mucha gente puede pasar muchos años en la iglesia y no dar frutos. Y saben, lo que Dios demanda de nuestra vida es poder producir. Para terminar, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, dice la Escritura, este es el que oye. Hay pasos importantes aquí. Este es el que oye, ¿qué más? Y entiende la palabra. Vuelvo a repetir, oye y ¿qué más? Y entiende. ¿Cuántos entendidos estamos aquí en esta noche? ¿Cuántos oímos y entendemos la palabra? Yo creo que no hay oidor olvidadizo, ¿no? Puros hacedores de la palabra. Dice, el que da fruto es el que oye, es el que entiende la palabra, da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Cada promesa de Dios tenemos que entenderla. El domingo estuvimos compartiendo una palabra: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿No? Si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, si oímos las promesas de Dios para nuestra vida, si oímos y entendemos la promesa de Dios para nuestra vida, empezaremos a dar frutos, fruto de mucha bendición, fruto que cuando el Padre vea en nosotros esa abundancia de fruto, va a decir, bueno, te voy a podar para que sigas dando más frutos aún. ¿A cuánto nos gustan las naranjas de injerto? Esas naranjas que no paran de dar frutos. Que todo el año, ahí en la casa tuvimos una mata hace tiempo, todo el año podíamos cortar naranjas. O sea, no había temporada que ese árbol estuviera sin frutos. Y a cualquier momento cortábamos naranja, cortábamos y nunca dejaba de dar frutos. Ahora, yo creo que hay una naranja que aquí lo conocemos como la naranja de caballo, ¿no? Una naranja agria que a veces lo ves, tiene frutos, pero nadie quiere comer ese fruto, ¿no? Se produce, pero nadie lo quiere. Dios quiere que nosotros podamos producir frutos que bendigan la vida de los demás. Entonces, para ello tenemos que preparar en todo momento el terreno de nuestra vida. Tenemos que ser esa buena tierra. Y si por ahí todavía nos damos cuenta que somos de la tierra colorada, de esa tierra roja que no produce mucho, vayamos por costales de abono, ¿no? Empezamos a abonar esa tierra, empezamos a preparar y decir, aquí voy a sembrar las promesas de Dios. En mi familia voy a preparar. Ayer, en una campaña que estuvimos, el pastor David compartió una palabra poderosa y hablaba sobre edificar altares, ¿no?
edificar un altar en nuestra casa donde podamos doblar nuestras rodillas y decir: Dios, yo tomo tus promesas. Y la misma palabra que Dios le dio a Jacob cuando le dijo: no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en ti. Esa misma promesa de Dios la tenemos nosotros. Dios dice: no te voy a dejar. Pero muchas veces nosotros, ¿qué le decimos a Dios? Pero yo sí. No, yo ya no puedo. No, yo ya no quiero, ya me cansé, siento que es difícil. Mira, la duda llega a mi corazón y Dios te está diciendo: mira, levántate. Tengo promesas para ti, quiero que produzcas fruto, entiende, oye mi palabra, entiende lo que te estoy diciendo. Tal vez hoy tienes algo bueno, pero hay algo mejor para tu vida. Hay algo más grande todavía para ti. Alguien dice que mientras más grandes son las pruebas, es más grande la victoria que tendremos en Cristo Jesús. Puedes cerrar tus ojos.